Hola, hola, hola chicos. Les voy a grabar la clase ya que el día de ayer no tuvimos clase, el día viernes no hay clases y el día lunes tampoco hay clases que viene. Entonces, eh, a ver, no, el otro lunes sí hay clases. Entonces nada más suspensión fue el pasado, el de ayer y este viernes que viene, ¿va? Entonces les voy a explicar lo que es este tema del cardenismo y la última parte de esta esfera para ir trabajando, ¿vale? Miren, tras triunfar abrumadamente en los comicios de julio de 1934 como candidato del PNR, el general michoacano Lázaro Cárdenas tomaría posesión de la presidencia el 1 de diciembre siguiente. Tal como había hecho con los tres presidentes del Maximato, Emiliano Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, Plutarco Elías Calles gracias. Apoyó a Cárdenas para que se convirtiera en el presidente, bajo la premisa que durante su administración podría seguir dominando el eje de la política nacional. Sin embargo, las intenciones chavos del expresidente Calles no se materializaron, pues una vez en el poder, Lázaro Cárdenas logró emanciparse del peso político del exmandatario, ¿vale? Cárdenas impulsó el corporativismo, chicos, que es la dinámica política social en la cual el gobierno fomenta la agrupación de obreros campesinos. Esperen un tantito. Bueno, como les decía, él impulsó lo que es el corporativismo, que es la dinámica política social en la cual el gobierno pues fomenta obreros, campesinos y otros sectores sociales en organizaciones, sindicatos también y confederaciones. Cárdenas apoyó también la creación de la Confederación Nacional Campesina CNC y de la Confederación de Trabajos de México CTM, las cuales se convertirían en puntales de su gobierno, ¿vale? Bueno, ese es uno de los puntos más importantes del cardenismo, el corporativismo. También al inicio del gobierno de Cárdenas, el expresidente Calles intentó influir directamente en sus decisiones. Sin embargo, gracias al apoyo popular de obreros y campesinos, el presidente tuvo la fortaleza para desligarse de Calles, a quien obligó a abandonar el país el 10 de abril de 1936. Tras el destierro del jefe máximo, Cárdenas consolidó su presidencia y concentró el poder en su persona, ¿ok? Se conoce como cardenismos hijos al gobierno precedido por Lázaro Cárdenas, el cual transcurrió desde diciembre de 1934 hasta noviembre de 1940. Su gestión tuvo rasgos muy particulares en comparación con los gobiernos que los precedieron y que lo sucedieron. Se caracterizó por la intervención directa, determinante del gobierno en la economía nacional y por la aplicación de los programas políticos sociales que mejoraron la calidad de vida de las clases más desprotegidas del país. Por eso se dice que aquí en el gobierno de Cárdenas también comienza lo que es el populismo en México, ¿no? Algunos historiadores, espérenme tantito. Bueno, como decía, algunos historiadores, hijos, han ubicado el final de la Revolución Mexicana en el término de su mandato, debido a que muchas demandas de la clase revolucionaria y algunos de los principios de la Constitución de 1917 fueron finalmente materializados durante su gestión. Destacan el empoderamiento de los obreros, el respeto a la soberanía nacional y la reforma agraria, que es como se conoce al conjunto de políticas, leyes y programas destinados a reestructurar el estado de la propiedad de la tierra en un lugar. La reforma agraria, hijos, tuvo como fin particular la concentración de la tierra en pocas manos y distribuirla entre una mayor cantidad de personas y sectores generalmente a favor de grupos marginados como campesinos e indígenas, ¿vale? Eh, Ahora, hay como seis políticas, no, siete políticas que van a distinguir al cardenismo. Como si tenemos el nacionalismo económico, que era el modelo económico emprendido durante el cardenismo, se conoce así, nacionalismo económico, el cual se caracterizó por el fomento de la industria, el campo y el resto de los sectores productivos nacionales en pos de la independencia económica de México y por ende la disminución de la dependencia de productos
provenientes del extranjero. Podríamos decir que estas son las bases que se van a sentar para que después se dé el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Otro es entre las principales, es el nacionalismo y expropiaciones, ¿no? Perdón, entre las principales expresiones del nacionalismo económico destacaron las nacionalizaciones, transformación de compañías extranjeras y de sus medios de producción propiedad del Estado. ¿Me vas a decir algo? Espérenme, tantito, espérenme, voy a cerrar mi micrófono. Perdón, chicos. Bueno, les decía que entre las principales expresiones del nacionalismo económico destacaron las nacionalizaciones, ¿no? Bueno, por finales del cardenismo, las tierras de cultivo y los ferrocarriles y la industria petrolera y eléctrica habían pasado a ser propiedad del Estado, ¿no? Por ahí tenemos la expropiación del petróleo el 8 de marzo de 1938, si no me recuerdo. Ahora, el expresidente Cárdenas dispuso también la expropiación de grandes haciendas en lo que es el reparto agrario, latifundios también para dotar de tierras a los campesinos mediante ejidos, tierras de propiedad colectiva administradas por una comunidad, o a lo largo del sexenio se emprendió 5 grandes repartos agrarios que para finales del periodo constituyeron el mayor reparto de tierras de la historia del país, poco más de 18 millones de hectáreas, ¿vale? Tenemos también el apoyo del sindicalismo. El gobierno caudillismo fomentó la abolición de los obreros y su organización a través de sindicatos. Además, reconoció y respetó su derecho a la huelga. Cárdenas impulsó la creación de grandes centrales de trabajadores, la Confederación de Trabajadores de México, que es la CTM en 1936, y la Confederación Nacional Campesina, CNC, 1938, organizaciones que serían importantes aliadas de su administración. Ojo, esto ya lo he explicado una, dos, tres veces, pero necesito que quede claro, ¿vale? Por eso lo estoy haciendo. Ahora, también la educación socialista. Durante el cardenismo se reformó el artículo tercero de la Constitución para implementar la educación socialista, es decir, aquella que tenía como fin impulsar transformaciones sociales. Este tipo de educación debía, además de estar al alcance de todos los mexicanos, rechazar las explicaciones religiosas, fortalecer el nacionalismo y fomentar la conciencia de clase obreras y campesinos, ¿vale? En salud pública, si bien el proyecto de seguridad social no fructificó durante el cardenismo, sí mejoró lo que era en materia de salubridad. Además, se modernizó el sistema hospitalario, se incrementaron los servicios de medicina preventiva y la asistencial y se estableció la obligatoriedad de la vacunación. Gracias a estas medidas se redujeron la incidencia de enfermedades y la mortandad infantil, además de que se combatió las epidemias con mayor efectividad, ¿vale? Eh, También se crearon nuevos organismos públicos tales como el Instituto Politécnico Nacional IPN en 1936, la Comisión Federal de Electricidad, que es CFE, en 1937 el Petróleos Mexicanos, perdón, en 1938 fue Petróleos Mexicanos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAP, en 1939, así como el Colmex en 1940, que fue o es el Colegio de México, creado por los españoles que fueron exiliados durante la este, bendita Revolución Española, ¿no? O la Guerra Civil Española. Ahora, los cambios sociales impulsados durante el cardenismo, como la reforma agraria, la educación socialista y el fortalecimiento de la clase obrera, provocaron a su vez la transformación al interior del partido del gobierno, el PNR. Por su parte, los personajes y sectores sociales que no
se incorporaron al Partido Revolucionario por no sentirse representados por sus postulados y principios, buscaron la forma de organizarse y formar sus propios partidos políticos. Respecto a la política internacional, el gobierno de Cárdenas declaró en septiembre de 1939 la neutralidad del país ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto internacional se enfrentaron las potencias aliadas, compuestas por Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos de América y China, y las potencias del eje, liderados por Alemania, Italia, Japón, naciones con gobiernos de corte totalitario y fascista. Aunque el gobierno cardenista decidió no inmiscuirse en los conflictos internacionales, sí censuró las invasiones de un país a otro en el marco de la Segunda Guerra Mundial y abrió las puertas del país a los españoles que huían de la violencia y la persecución provocados por la Guerra Civil Española, que se dio en 1936 a 1939. Conforme se profundizaron las políticas carrenistas, el partido de gobierno fue sometido a una reestructura que incluyó la incorporación de diversas organizaciones en cuatro sectores principales. Fue el obrero, campesino, popular y militar. Estos otros cambios fueron introducidos en 1938, cuando el Partido Nacional Revolucionario, PNR, fue además rebautizado como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, ¿vale? Eh, se conoce como asilo político a la protección, chavos, que concede un Estado a las personas que huyen de un país por motivos políticos. Durante la Guerra Civil Española, el gobierno cardenista brindó asilo político a miles de españoles que huían del régimen de Francisco Franco, ¿ok? Arribó de personajes como Max Aub, José Gós, Wences Roses, entre muchos otros. Estos cuates van a enriquecer los ámbitos de la cultura y la educación y las artes en México. Por eso fueron los promotores del Colegio de México, así como del Fondo de Cultura Económica en nuestro país. Ahora, las políticas cardenistas no fueron bien acogidas por todos los sectores sociales de estos círculos opositores al cardenismo y cercanos a la Iglesia Católica y a la iniciativa privada, va a promover la cuestión privada, lo que es la fundación del Partido Acción Nacional, celebrada en septiembre de 1939. Esta agrupación política, fundada por Manuel Gómez Morín, ha ocupado la presidencia del partido en dos ocasiones, del 2002 al 2006 y del 2006 al 2012, tanto con Fox y con Calderón. El periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas Hijos significó también la consecución de muchas de las demandas hechas durante la Revolución Mexicana por las clases populares, como el reparto agrario, el reconocimiento de los derechos laborales, de los obreros. Por ello, algunos historiadores han considerado que sus políticas tuvieron un carácter populista, que son aquellas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las clases populares, las cuales suelen corresponder al gobierno dándole su respaldo. El reparto de las tierras entre las clases campesinas, la sindicalización de los trabajadores, el combate contra el analfabetismo, el apoyo a la industria nacional y el mejoramiento de la salud pública fueron políticas que mejoraron la vida de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, aunque estos avances fueron importantes para el desarrollo de la nación, el episodio que se convirtió en el símbolo del cardenismo fue la expropiación del petróleo mexicano. Como decir, en el artículo 27, la Constitución de 1917 reconocía la propiedad del Estado mexicano sobre el suelo y el subsuelo, incluidos los recursos que ahí se encontraran, como el petróleo. Sin embargo, durante los años siguientes, los gobiernos extranjeros presionaron constantemente a los presidentes mexicanos para que no aplicaran dicho artículo, pues esto afectaría pues, los intereses de las empresas petroleras de esos países establecidos en México y que todavía se sigue dando, ¿no? Aunque México ya se defiende un poquito más. Durante el carternismo, el recién formado sindicato petrolero fue a una huelga el 28 de mayo de 1937, debido a que las compañías extranjeras se negaron a mejorar las condiciones laborales de los obreros. El conflicto quedó en manos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual falló al mes de diciembre a favor del sindicato, por lo cual exigió a las empresas extranjeras que dieran atención a las demandas de los trabajadores. Ahora, ante la negativa de las empresas de acatar el fallo judicial, Cárdenas tomó una medida
medida drástica, ¿no? Que a la vez reafirmaría la soberanía del país en el territorio nacional. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas decretó la expropiación petrolera, es decir, la transferencia de los bienes de todas las compañías petroleras extranjeras establecidas en el país al Estado, pues mexicano, ¿no? Por lo tanto, la expropiación y nacionalización de la industria del petróleo provocó roces con los gobiernos de Estados Unidos de América y la Gran Bretaña, los cuales defendían los intereses de sus nacionales, ¿no? A pesar de ello, no hubo marcha atrás, hijos. En junio siguiente, el gobierno cardenista dispuso la creación de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex, que se encargaría de la sucesión y de forma exclusiva de la industria petrolera nacional, ¿vale? Ahora, por último, durante el cardenismo, primer gobierno con duración de 6 años desde finales del Porfiriato, pudo por fin alcanzarse la estabilidad política que el país requería. Asimismo, el fortalecimiento del partido hegemónico, del presidencialismo mexicano, le permitieron a Cárdenas ejercer gran poder como presidente. Gracias a ello pudo impulsar sus proyectos de nación, cuyas políticas sociales, económicas y políticas culturales suscitaron una serie de transformaciones que mejoraron las vidas de los mexicanos, ¿vale? Bueno, ese es el tema que bueno, un poquito me faltaba de lo que fue el cardenismo por terminar de explicar, y yo te voy a explicar el otro, ¿vale? Y ahorita se los envío. Bueno, nos vemos en unos 5 minutos más.